Continuamos con el último de los casos que quiero contaros de alteraciones autoinmunes. Aunque hay muchos más, estos tres, la tiroiditis autoinmune, la artritis reumatoide y el caso de hoy, la esclerosis múltiple, nos dan suficiente información para comprender con mayor amplitud cómo un mismo esquema de repetición y de recidivas genera la condición autoinmune de todas estas alteraciones, sea el tipo de tejido que sea. Hoy nos adentramos en uno de los cuadros más complejos para arrojar un poquito de luz a tan delicado tema y aportar nuestro granito de arena a la comprensión de las situaciones que generan las alteraciones biológicas a estos niveles. Comenzamos. Por definición, la esclerosis múltiple es una condición que afecta al sistema nervioso central en la que está involucrado el sistema inmune, atacando, entre comillas, como suelen decir, una capa protectora llamada vaina de mielina en las neuronas. Esa capa viene a ser similar a la goma que recubre el cable de cobre de tu casa, solo que ese recubrimiento no solo hace de aislante aquí en la neurona, sino que también nutre a las mismas directamente. Si ésta se ve afectada, el nervio pierde su nutrición y la comunicación nerviosa se ve afectada. En primer lugar, antes de entrar en un tema de tal envergadura como este, el de la esclerosis múltiple, es muy importante aclarar algunos puntos. Si bien el sentido biológico detrás de cada síntoma siempre es el mismo, cuando entramos en diagnósticos tan complejos como este, hay una infinidad de posibilidades de síntomas detrás de este tipo de etiqueta y de diagnóstico. Que una persona sea diagnosticada con esclerosis múltiple no significa que todos los que tengan ese diagnóstico tengan detrás el mismo sentido biológico, ya que depende muchísimo de la zona afectada. Dependiendo de esta misma zona afectada, pueden presentarse síntomas muy diversos, que van desde hormigueos o entumecimiento hasta falta de coordinación, parálisis muscular, problemas al hablar o afectación en la visión incluso. Cada uno de ellos esconde un sentido distinto detrás. Y no solo un sentido, sino un posible origen distinto. Pronto lo comprenderás. ¿Por qué os hablo entonces de este proceso tan concreto y tan complejo? Buena pregunta. Yo todavía estoy pensando por qué me meto en estos jardines. Bueno, os lo pongo como muestra ya no tanto para que comprobéis el aspecto autoinmune que sigue siendo el mismo esquema que hemos visto en las dos anteriores ocasiones y en todas las alteraciones autoinmunes, sino porque con muestras como esta también te da pie a comprender tres cosas. La primera, la complejidad de usar etiquetas diagnósticas en vez de síntomas para su abordaje. La segunda, cómo la percepción y la creencia pueden ser realmente fatídicas. Y la tercera, para que te des cuenta de que aunque hablemos como siempre de biología y pareciera que todo es fácil y directo, hay casos como estos que, aun sabiendo todo lo que yo os puedo contar sobre este tema, son altamente complejos por varios aspectos que os voy a ir comentando seguidamente. Lejos queda entonces eso de no hay que hacer nada, es un proceso biológico. Solo con comprenderlo ya se alivian los síntomas. Y eso de, puedes gestionarlo tú mismo, no te hace falta profesionales que te ayuden. Bueno, como en todo, hay casos y casos. Y no por el hecho de comprender el proceso tienes necesariamente la capacidad de cambiarlo si no te exige realizar el recorrido interno necesario. Este es uno de ellos, en el cual hay que utilizar todas las herramientas posibles siempre que éstas no vayan en contra de la vida y la biología, por supuesto. Pero vamos paso a paso y llegarás a estas mismas conclusiones por ti mismo o por ti misma una vez hecho el recorrido de hoy. Como te digo, es un proceso más complejo de entender, por ello te remito a la web de saludbiológica.com para que gracias a todo el contenido que ya hay subido seas capaz de interiorizar mucho más los aspectos que aquí te voy a contar. Y recuerda entrar también en el canal de Telegram, donde pongo la actualización de cada evento acerca de este podcast, comparto mucho material interesante complementario a lo que aquí digo y donde puedes preguntarme las dudas que necesites acerca del hablado. En cuanto al origen del tejido neuronal, este corresponde a la hoja embrionaria del ectodermo, que es la capa que tiene relación con la comunicación y con nuestra vida en grupo. Sin embargo, hay más debate en todo lo que son las células gliales. La mayoría son de origen ectodérmico, también como las neuronas, pero hay algunas, dentro de todos los tipos que hay de células gliales, que son de origen mesodérmico, especialmente las células que llaman pertenecientes a la microglía. Para lo que hoy vamos a revisar es anecdótico, pero sí es necesario profundizar en la investigación en este campo porque biológicamente aún queda mucho por conocer del comportamiento de estos tipos de tejidos.
Como te digo, a nosotros hoy no nos varía, ya que en ambos casos se van a comportar exactamente de la misma manera. Si es la primera vez que escuchas este podcast y has empezado por este, bueno, te doy unas aclaraciones, pero será mejor que también vayas escuchando los primeros antes, porque hay algunas cosas que tienes que conocer un poquito de antemano. Y si ya eres de los que llevas tiempo escuchando los episodios y que vas al día, más o menos, te recuerdo nuestro mantra. El sistema nervioso autónomo, formado por el simpático y parasimpático, es el encargado de modular todos los eventos fisiológicos de todos los órganos de nuestro cuerpo, incluidos los del propio sistema nervioso. Ante eventos o situaciones que suponen un riesgo para el individuo o un estrés biológico importante, nuestro simpático se activa intensamente, cambiando la fisiología normal y activando programas especiales con el objetivo de que seas capaz de adaptarte al entorno. En cuanto cesa el estrés o consigues cambiar la situación o adaptarte a la misma, el parasimpático toma el mando para reparar todo lo que en la fase anterior se haya afectado, produciendo ahora los eventos inflamatorios, infecciosos y en general la mayoría de los síntomas que nos vamos a encontrar. Si esto ya te está sonando repetitivo, enhorabuena. Ya estás en la frecuencia de la conciencia biológica. Cuando hablamos del sistema nervioso, principalmente estamos hablando de una nueva capa hasta ahora no tratada en este podcast, el ectodermo. Esta capa nos aporta un plus, entre comillas, de supuesta evolución, puesto que nos permite ejercer funciones relacionadas con la vida en grupo, la comunicación y nuestra relación con el entorno, que para ser más específicos a este nivel, ese entorno aquí lo llamaremos territorio. Hoy no tocaremos mucho esa relación con el territorio, pero ve quedándote con que todo lo que pase en lo que para ti es tu territorio, el terreno, la pareja, el trabajo, propiedades que puedas tener, tu espacio vital, es muy posible que active estas zonas cerebrales que están en la corteza del cerebro, que es la capa más externa de nuestro cerebro. Más allá de lo que pase al propio nervio o al tejido que tenga relación con esa hoja embrionaria del ectodermo, tienes que comprender que hay implicaciones secundarias a otros niveles, como cambios hormonales, cambios en la percepción o cambios incluso del comportamiento humano, puesto que, como te digo, estas zonas están relacionadas con la comunicación con nuestro entorno. Por si esto fuese poco, los cambios a nivel del propio cerebro durante los procesos biológicos en este tejido, al estar directamente relacionado con la corteza de nuestro cerebro, podemos tener afectaciones muy diversas dependiendo del foco cerebral que se active. Creo que con esto poco que ya te voy contando puedes empezar a intuir por dónde van los tiros en procesos como la esclerosis múltiple y lo complejo que puede llegar a ser dependiendo del caso. Pero bueno, no te preocupes, yo estoy aquí para hacerte la vida más fácil, ¿recuerdas? Sí, aunque no lo parezca, vivir acorde a tu biología te facilita la vida, aunque en la explicación de por qué tienes el síntoma que tienes a veces sea algo complejo de explicar en un podcast. Mira, piensa en el sistema nervioso como un medio de comunicación. No de esos venenosos de la tele, no, sino más bien como un conductor de información que mantiene comunicadas a las células de tu cuerpo. Este sistema nervioso lo conforman varios componentes. Las principales son la centralita, que sería el cerebro, subcentralitas que hay a lo largo de la médula espinal y los cables que llevan la electricidad, los axones que forman los nervios llamados periféricos. Como en toda centralita, pues hay muchos componentes. Si ves un circuito de placa base de tu ordenador, tienes condensadores, chips, disipadores de temperatura, materiales aislantes, en fin, muchas cosas juntas en la placa, esa verde rara que hay que solo lo entiende quien lo diseñó. Eso sería equivalente a nuestro cerebro, donde se procesa toda la multitud de información que llegan en forma de estímulos eléctricos. Ahora ya es muy poco común que ocurra, pero en los ordenadores de antaño, si les sobreestimulabas era bastante frecuente que se sobrecalentaran y se pusieran en marcha los infernales ventiladores que hacían un ruido horrible, de verdad. Si no eran suficientes esos ventiladores para disipar el calor, directamente se apagaba el ordenador y no podías volver a encender hasta que se enfriase. Eso sí tenías suerte y no se había quemado ningún componente, claro. Pues esto mismo pasa a nivel cerebral. Metafóricamente hablando, claro. Cuando hay un programa activo con un estímulo simpático importante, la zona concreta del cerebro que dirige ese órgano que se activa, no te marees,
En el caso, por ejemplo, de la tiroides que veíamos, hay un centro específico concreto en el cerebro que se encarga de enviar y recibir información de la tiroides. Bueno, pues ese centro existe para todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo en nuestro cerebro. Pues bien, cuando hay ese estímulo simpático intenso, ese relé o ese interruptor de nuestro cerebro que rige el órgano que sea, empieza a recalentarse, vamos a decirlo así. Tú no notas algo en la zona, pero ese relé va teniendo un uso excesivo. Y tú ya sabes aquello de la obsolescencia programada, ¿verdad? Los componentes están diseñados para un tiempo de uso concreto. Cuanto más uso tenga, antes hay que cambiarlo. Bien, resulta que en el momento en el que cambia ese estímulo simpático intenso a la fase del parasimpático, lo mismo que sucede en el órgano que te he contado que se inflama y empieza la reparación, ocurre en el cerebro. El relé o interruptor concreto hay que ponerlo en stand-by, como los ordenadores de antes que se apagaban. Se produce inflamación y edema. Pero claro, si te digo inflamación en la rodilla, pues no te preocupa demasiado, ¿verdad? Pero si te digo edema cerebral, ostras, eso suena muy feo. Pues sí, ocurre un pequeño edema siempre para todos los eventos, solo que dependiendo de la intensidad del evento de este puede ser mayor o menor ese edema. Y cuando esto sucede tenemos muy posiblemente síntomas neurológicos por la presión de la inflamación en la zona concreta del cerebro. ¿Qué ocurre? Que todos los tejidos, a excepción de los que estamos hablando del ectodermo y parte del mesodermo antiguo, están más internos a nivel cerebral y el edema a ese nivel produce síntomas pero no son tan notables o tan evidentes. Sin embargo, en los del ectodermo de los que estamos hablando, como están en la corteza, en la parte más superficial, ahí sí que son mucho más alarmantes porque son más evidentes. En esa zona de la corteza tenemos todo lo relacionado con la motricidad, la sensibilidad, áreas que tienen que ver con el habla, con la escucha, en fin, cuestiones que si se quema alguno de sus componentes, como estamos diciendo, te sale la pantalla del ordenador un claro pantallazo azul de error de sistema, de esos que aparecían antes. Del mismo modo que veíamos en el episodio anterior que con el estímulo simpático se disminuye la función y se destruyen células de nuestros músculos, tendones, huesos, etc., con los que son de esta hoja embrionaria del ectodermo también sucede de idéntica forma. De tal manera que cuando estás ante una situación que active un órgano que provenga de este tejido, como la piel por ejemplo, o una zona concreta de tu estómago, o el propio sistema nervioso entre otros, inicialmente va a producirse una ulceración, es decir, una destrucción de ese tejido. ¿Por qué? Bueno, aquí es un poco más complejo, pero mira, me remango y como siempre te lo cuento. Como te digo, esta capa tiene que ver con el contacto y la comunicación con el entorno. En situaciones en las que tienes un contacto que no quieres tener o pierdes el contacto de manera abrupta con respecto a algo o a alguien, ese tejido se afecta, el ectodermo. Como siempre, dependiendo del contexto y del significado que le des, serán zonas de la piel concretas, serán conductos de la mama, por ejemplo, si te han arrancado a alguien del pecho, o será la mucosa de la nariz si es un contacto con algo que te huele mal, por ejemplo. Así, con cada punto donde esté ese tejido, pasa exactamente esta misma dinámica. ¿Y por qué ocurre que se elimina ese tejido en fase activa? Bueno, pues por algo tan bonito como cruel. Porque eliminando ese tejido, se elimina la sensibilidad y duele menos ese contacto que no quieres o duele menos esa pérdida de contacto que has tenido. Y tal como te conté en el episodio anterior, cuando se cambia la fase del parasimpático, este tejido también regenera y cicatriza, pero es bastante común que cuando cicatrice lo haga con menor sensibilidad. Poetizando un poco, la manera de adaptarse a una ruptura sentimental es haciéndote menos sensible por las cicatrices de tu corazón, ¿verdad? Pues literalmente eso es lo que pasa en este tipo de tejido, que puede quedar menos sensibilidad después de la reparación. Si es que todo es biología, te lo vengo diciendo desde el primer episodio y tú sigues sin hacerme caso. En los nervios, neuronas y en la mayoría de las células de la glía pasa esto mismo que te acabo de contar, solo que en estos casos tenemos dos orígenes distintos en esencia. Primero veamos el mecanismo que te acabo de contar de ese relé cerebral específicamente. Cuando ocurre ese sobrecalentamiento que te decía y ese desgaste neuronal del relé cerebral, no tiene por qué ser un conflicto relacionado con el contacto o pérdida del mismo, ni siquiera con el ectodermo que decíamos.
en cualquier programa que se active, sea el que sea, sucede. Pero sucede en la zona cerebral donde esté el relé o el interruptor que dirige o rige sobre esa zona. ¿Se entiende? En realidad, ya que hemos puesto tontorrón con esto de la poesía, pues te voy a contar que sí que existe siempre una pérdida de contacto ahí que afecta a las neuronas a nivel cerebral. Poéticamente te digo que es una pérdida de contacto con tu biología. Esto puede parecer una ñoñez, pero es la clave más importante de todo el podcast. Mira, piénsalo por un momento. Si tienes una fase activa prolongada, sea la que sea, es decir, un problema o una situación muy estresante durante demasiado tiempo, es porque estás desconectado de tu biología, no hay otra. Muy contadas cosas no tienen solución en biología. Mira, ¿qué ocurre en el mundo animal cuando hay un macho de la especie que sea y trata de arrebatarle el territorio al macho alfa de la manada, del grupo? Bueno, pues evidentemente hay un enfrentamiento y una pelea. El que gana se queda el territorio y el que pierde, si no muere en el intento, es directamente desterrado del lugar. En cualquiera de los dos casos, tanto el que gana como el que pierde, la solución ocurre en pocas horas como mucho, porque se acaba la pelea y ya está. Con lo cual, el estímulo simpático, aunque es muy intenso, es muy corto en el tiempo. Ahora piensa, si a ti el chulo de la oficina te quita el ascenso que era claramente para ti, como socialmente, pues oye, no está bien visto agarrarte a puñetazos con él, pues tragas, ¿no? Y no solo eso, sino que además tienes que soportar día a día estar con él como nuevo jefe tuyo. Eso, prolongado en el tiempo, supone una activación simpática intensa y de mucho tiempo además, precisamente por no hacerle caso a tu biología. Para, no te digo que le mates, pero si es una situación tan insoportable para ti, ¿por qué no cambias de trabajo o de puesto dentro de la misma empresa? No, prefieres mantener tu orgullo intacto y generarte literalmente una úlcera de estómago por ese contacto con el bocado indigesto que tienes que tragar. Haz más caso a tu cuerpo y a tu biología, anda. Bueno, sigamos. Te decía que esa activación de relé puede ser de cualquier programa, en cualquier tejido. Pero las neuronas que están localizadas en esa zona cerebral concreta sí están recibiendo intensamente el estímulo simpático, lo que poco a poco va degradando la zona. Cuando se soluciona, viene lo que ya aprendiste, la inflamación y la reparación en esa zona neuronal correspondiente. Y en esa reparación, la glía, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en el episodio de hoy, ha de cicatrizar. Y siempre que esto cicatriza, pierde cualidades, con lo que si esto pasa una y otra vez en la misma zona cerebral, al final acaba teniendo consecuencias como una peor nutrición del nervio y una pérdida de conductividad. Se ha dañado tantas veces la goma que recubre el cable que ya ha dejado al aire el cobre del propio cable. Incluso se han cortado ya algunos hilitos. Vamos, que queda como todo cable del cargador de móvil. Da igual lo que hagas, pero justo en la zona de conexión se acaba siempre pelado el cable. Pues esto es igual. Esto con el tiempo, la frecuencia o la intensidad suficiente puede incluso derivar en los gliomas cerebrales o en los tumores secundarios a un proceso oncológico activo. Ya hablaremos pronto de esto. Lo más frecuente es que esto ni se note, excepto con algunos dolores de cabeza puntuales o con cierta pérdida de memoria o capacidad intelectual. El problema, como te decía, es que cuando esto pasa en zonas cercanas o en la misma corteza cerebral, da síntomas mucho más visibles. Dentro de la corteza hay muchos relés distintos, pero hay dos zonas concretas en forma de diadema, una que tiene que ver con la movilidad, es decir, con la motricidad, y la otra tiene que ver con la sensibilidad. A una se le llama habitualmente corteza motora y a la otra se le llama corteza sensorial o sensitiva. Todo lo que corresponde a la movilidad voluntaria, es decir, lo que tú y yo entendemos como movernos habitualmente, está controlado por esa zona de la centralita. Del mismo modo que la sensibilidad de la piel, por ejemplo, está relacionada con esa corteza sensorial que te decía. Bueno, atenta, no te mares, que ahora viene la clave. Cuando hay un programa cuyo relé o interruptor está en esa misma zona motora o cercana a la misma, esa fase parasimpática puede dar síntomas de pérdida de movilidad, especialmente en la fase más inflamatoria que decíamos. Podríamos comprobar cómo por momentos concretos se paraliza una parte de nuestro cuerpo. Esto normalmente se le llama parálisis flácida, es decir, que no hay espasmos ni rigidez y es perfectamente recuperable pasado cierto tiempo, días o semanas, dependiendo de lo que tarde en resolverse el edema del cerebro.
Pasados unos cuantos días, ese edema ya va absorbiéndose y llega un momento que para terminar de eliminar el líquido sobrante que queda en la zona, nuestro cuerpo hace un invento maravilla de la casa, pero que tiene sus consecuencias. Literalmente nos exprime como una esponja. Esto lo consigue con un estímulo simpático intenso y de muy cortita duración, lo que hace que todas nuestras arterias se contraigan y el líquido sea expulsado hacia la orina, hacia la formación de la orina. En otro momento te lo cuento con más detalle, pero quédate con esa imagen, la de la esponja exprimida. En ese instante, como nos encontramos en los relés o los interruptores que conectan con nuestra movilidad, se envía una señal simpática intensa por el cable que mueve tus músculos. ¿Y qué ocurre como consecuencia? Bueno, pues espasmos musculares y calambres. Y si es muy intenso, puede presentar lo que se llama una crisis epiléptica. Supongo que la crisis epiléptica no, porque no es tan frecuente, pero calambres y espasmos musculares sí. Habrás notado alguna vez, ¿verdad? Esa bola del gemelo que sube por la noche y te hace que te levantes de la cama casi volando. Eso es tu biología exprimiendo la zona donde conecta el cable de ese gemelo hermoso que tienes. No te asustes, que te conozco hipocondríaco. Eso no significa que desarrolles un problema neurológico. Pero sí que si padeces o conoces gente con síntomas asociados a la esclerosis múltiple, habrás sentido con frecuencia tanto la pérdida de función motora de una zona concreta de tu cuerpo, como si ha progresado el programa, calambres recurrentes e incluso espasmos musculares más intensos y duraderos en el tiempo que la anecdótica subida de bola del gemelo por la noche. Esos síntomas motores están asociados a esa zona cerebral concreta que decíamos, y activaciones o, metafóricamente hablando, sobrecalentamiento de esos circuitos cerebrales pueden ocasionarlos. Ahora la pregunta del millón es, ¿y qué hace que se sobrecalienten esos circuitos? ¿Qué sentido tienen esas activaciones? Bueno, como te he comentado recién, puede ser zonas cercanas, pero lo más frecuente es que en estos síntomas motores lo den exactamente los circuitos de esa propia corteza motora. Y esto biológicamente siempre está en relación con el movimiento. Una situación, como siempre, real o figurada, que percibas como que estás bloqueado el movimiento o que tienes impedido el movimiento, activa este tipo de programa que sobrecalienta el relé en cuestión. ¿Quieres una situación real? Mira, un niño pequeño que le llevan a vacunar. El niño, tremendamente asustado, es agarrado por 3 personas adultas para que no se mueva, mientras una cuarta tiene en la mano algo con una enorme aguja dispuesto a clavársela. El niño no se puede mover aunque quiera y el terror de la situación, junto con el poco tacto de los practicantes, pues hace todo el resto. El niño puede tener menor función en el brazo que le clavaron eso tan horrible y a los pocos días tendrá espasmos. Y dependiendo del contexto, ese niño puede desarrollar un miedo porque ni sus padres pueden protegerle porque precisamente fueron sus padres quienes le llevaron ahí. Normalmente este tipo de situaciones tiene afectaciones puntuales, de verdad, pero pueden ser el origen de una historia neurológica complicada. ¿Te suena eso de los efectos secundarios de las vacunas? ¿Quieres una situación figurada? ¿Un ejemplo? Mira, una persona que se siente acorralada, que tiene que marcharse de un lugar pero no puede, que quiere salir corriendo pero no puede. Y aquí, dependiendo del sentido o del contexto, ya puede afectar a una parte u otra del cuerpo. Por ejemplo, si la percepción es que no se puede salir corriendo, irá a la motricidad de las piernas. ¿Me siento atrapado por tal persona que no puedo echar de mi lado? Puede afectar a los nervios motores de un brazo o de otro dependiendo de quién sea la persona. O incluso puede afectar a la punta del pie porque te gustaría darle una patada y mandarlo lejos, pero no puedes. En fin, aquí ya entran miles de casuísticas que ya dependen del caso en concreto. Lo idéntico en todas ellas es sentirse atrapado, de no poder moverse. Eso activa el sistema nervioso simpático y comienza una disminución de la función motora, que generalmente es casi imperceptible al inicio. Pero si esto es duradero en el tiempo, el relé se va desgastando y cada vez hay una disminución mayor de la movilidad de la zona concreta, pudiendo crear incluso una parálisis que es progresiva, no repentina como la que hemos dicho anteriormente, y además esta con tendencia a espasmos. Eso implica una pérdida progresiva de conductividad del propio nervio. Suponte que esa misma persona cambia la situación y ya puede moverse, figuradamente o realmente, cualquiera de los dos. Automáticamente pasa la fase inflamatoria y ahora sí, esa parálisis es la flácida y rápida que decíamos antes, e incluso pueden tener crisis epilépticas si ha tenido mucha intensidad el evento. Te puedes imaginar el enorme susto en el cuerpo que una situación así produce, ¿verdad?
Hasta este punto que te he contado, el diagnóstico posible es una parálisis de tal músculo o incluso una neuropatía periférica. Pero llegar al diagnóstico de esclerosis, para eso hace falta unos poquitos eventos más. Ten en cuenta que cada vez que hay una fase simpática intensa, después hay una fase inflamatoria y se activa todo lo que te dije en los episodios anteriores. Fagocitos, cascadas inflamatorias y el largo etcétera que ya conoces. Aquí es donde a ti, si vienes escuchando los anteriores episodios, esto ya te sonará repetitivo, nunca mejor dicho. Si hay muchas repeticiones de activación y reparación, se produce nuevamente un cacao importante, pero en este caso no estamos hablando de músculo o hueso, estamos hablando de nervio y principalmente de glía, que forma la vaina de mielina, que es precisamente la capa protectora y nutritiva del nervio y la que mayor capacidad de regeneración tiene. Es lo primero que se va a afectar con la activación y por tanto es el primer objetivo que los cazarrecompensas de los linfocitos van a tener que limpiar y eliminar. Y ya sabes que para que los linfocitos actúen tiene que pasar todo el circuito que ya veíamos. A partir de restos de esa glía se genera el antígeno que va a ser presentado para formar los anticuerpos específicos para señalizar las vainas de mielina para que los linfocitos vayan a, entre comillas, atacar a esa vaina de mielina. Es por tanto las repeticiones lo que finalmente generan todos los signos neurológicos que necesitan para un diagnóstico de esclerosis múltiple. Como ves, es una circunstancia compleja, puesto que lo más frecuente es que inicie por una activación relacionada con no poder moverse. Pero también a nivel cerebral, esos relés que te contaba, que manejan otras muchas acciones distintas a la del movimiento, pudieran estar implicados y dar los mismos signos neurológicos, solo que en vez de dar un síntoma motor, puede dar todos aquellos de parestesias afectando a la sensibilidad, visión borrosa, afectando al nervio óptico, problemas cognitivos si afectan al área de la memoria y al procesamiento, problemas en el habla si es la zona cerebral afectada, falta de coordinación si es afectado las vías nerviosas del cerebelo. En fin, como te decía al inicio, pueden albergarse muchos síntomas dentro de este diagnóstico, puesto que el mecanismo biológico es exactamente el mismo a nivel nervioso y de glía. Y es que el diagnóstico es solo una forma de nombrar algo que pareciera que está pasando en todo el cuerpo al mismo tiempo y que dependiendo de la suerte que tengas te afecta más a una zona u otra, como si se tratase de un juego de ruleta rusa, vamos. De ahí que haya conocido gente que ha sido diagnosticada de esclerosis múltiple por presentar hormigueos extraños en zonas del cuerpo, otras con pérdida de movilidad en ciertos músculos, otros con alteraciones del habla y otros con un proceso de neuroinflamación general. Pueden ser situaciones muy diversas. Pero si vamos síntoma por síntoma, podremos desenmarañar y conocer exactamente qué ha podido ocurrir y en qué momento, pues cada zona es una activación distinta y un proceso totalmente distinto, tal como te decía con lo de la artritis reumatoidea. Cada parte del cuerpo que se ve afectada es un proceso distinto. Lo que pasa es que, a diferencia de la artritis reumatoidea, aquí tenemos una gran putada, perdón por la palabra, que es lo que acaba de complicar todo en este tipo de cuadros. Míralo, creo que lo vas a comprender muy fácil. El propio hecho de que la persona perciba que no puede mover un músculo o que haya una parálisis ya activa un círculo vicioso muy complejo. El no movimiento, evidentemente, te genera sensación de estar bloqueado y de no poder moverte, lo que activa más el simpático y lo que degenera más rápido el propio nervio. Y lo más frecuente en estos casos es que empieza dando un síntoma, por ejemplo, en un pie, y eso termine lamentablemente con la persona en silla de ruedas por todas las activaciones posteriores y el círculo vicioso que, si no te has perdido por el camino, creo que lo habrás comprendido muy bien. Ahora bien, te decía al inicio de este episodio que ponía este caso en el podcast, además de para que veas que la autoinmunidad siempre sigue el mismo esquema, para darte cuenta de que no todo es solucionar el problema original y ya está. Este es un caso realmente complejo de llevar por dos motivos. Uno, el que te acabo de comentar. Independientemente de las creencias de la persona, ahora no nos metemos ahí, el hecho de que físicamente no puedas moverte por la parálisis agrava la parálisis. Da igual que entiendas el proceso. Si vuelves a tener la sensación de que por culpa de la parálisis no puedes hacer tal o cual cosa, ya está la activación de nuevo. Por lo que incluso quien conozca esto tiene que hacer un enorme trabajo interno para, entre comillas, quitarle hierro al asunto, entender la fase en la que está y tener una paciencia divina para ir atravesando cada una de las fases. Y aún así,
No es 100% garantizado que se recupere al 100%, pues es frecuente que en personas que hayan conseguido ya atravesarlo les quede una pequeña lesión, por ejemplo una pequeña cojera, pero que conviven perfectamente con ella y no les da más importancia. El segundo motivo a mí me produce mucha más pena y frustración. Cuando una persona recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple y la persona se hace consciente de lo que eso significa a nivel médico convencional, lo más normal es que entre en una fase activa muy intensa que produce todo el avance de la llamada enfermedad. Esto que te voy a contar es de un caso real. He conocido por mi trabajo a un paciente que acudió a la consulta con un compañero mío de la clínica donde yo trabajaba y que yo traté varias veces, aunque lo llevaba más esta persona. Él acudió por una parálisis del gemelo. Tras varias pruebas fue diagnosticado de esclerosis múltiple y las palabras literales del médico al darle el diagnóstico fueron: ve pensando en adaptar tu casa para la silla de ruedas. ¿Cómo se te queda el cuerpo al escucharlo? Pues imagínate quién lo recibe en primera persona. El impacto es tan potente y la información que te dan al respecto es tan dura que te mete en un callejón sin salida, pues es una enfermedad progresiva que deteriora los nervios que provoca la parálisis. Si te crees que tienes esa enfermedad, ¿no crees que te sentirías atrapado, sin salida? Pues sí, precisamente el mismo sentir que activa la parálisis motoras. Cuando empiezas a ver que ya no solo las piernas son las que están con la parálisis, sino ahora las manos porque no tienes dónde agarrarte y luego las caderas porque no puedes sostenerte ni avanzar, tienes lo que se llama la profecía autocumplida. Es terrible, de verdad. Esta persona que te digo, a los 3 meses le vi entrar ya en silla de ruedas. A los 5 meses entró con silla de ruedas y bombona de oxígeno. Y después de eso no le volví a ver hasta que un año después nos comentaron que ya había fallecido. Obviamente por culpa de la esclerosis múltiple. Como ya te avisé de inicio, son casos complejos que incluso sabiendo este conocimiento hay ocasiones que por las propias creencias y las condiciones mentales de la persona no se le puede ayudar demasiado. Pero en otros muchos casos sí. En muchos casos se puede incluso recuperarse por completo, aunque los médicos te digan que sigues teniendo la esclerosis múltiple porque es incurable. Pero no has tenido brotes ni avanza la enfermedad. Bueno, mira, me da igual. Aquí te acepto eso de que eres asintomático. Perfecto. Tienes la enfermedad pero asintomática. No me importa. Así. Y es que hay muchas cosas que se pueden hacer y lo principal es primero trabajar sobre la mente al mismo tiempo que se dan las herramientas para solventar las dificultades presentadas por la falta de movilidad o por el síntoma que se presente, aportando obviamente los nutrientes esenciales. Hay varios que son importantes aquí, como los omega 3, minerales o incluso melena de león, que es un hongo medicinal que ayuda mucho a nivel neurológico. Pero de nada sirve esto si la persona está convencida de que tiene una enfermedad degenerativa que la dejará en silla de ruedas. Por ello he querido hablarte de este tipo de casos, para que entiendas que aún con la biología en la mano, la mente de la persona y la percepción de la misma es la que va a dictar el curso de los eventos. Y es realmente sencillo ir liberándose de esos condicionamientos mentales, pero la persona tiene que querer. Dando ese primer paso, este tipo de patologías son perfectamente reversibles. Recuerda que todo surge por estar desconectado de tu biología, por no permitirte moverte, por no soltar aquello que te ata, por aferrarte a situaciones antinatura. Sé flexible, adaptable y moldeable, y no abrirás la puerta a este tipo de circunstancias, por muy jodida que sea la situación. ¡Quiérete, carajo! Nos sentimos en el próximo episodio.